¿Qué harías si tu hija de 3 años despertara de un accidente hablando de una vida que jamás vivió? ¿Y si pudiera demostrarte que es verdad? En los archivos del Museo Nacional de Antropología existe un expediente que ha desconcertado a investigadores durante más de un siglo. Un caso que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el alma humana. Todo comenzó una mañana de octubre de 1903, en San Cristóbal, una pequeña villa a 30 kilómetros de Mérida, en la península de Yucatán. El aire húmedo cargaba el aroma de las flores de jacaranda que se mecían suavemente bajo el sol matutino. En una casa de adobe con techos de palma, la familia Herrera vivía la rutina tranquila de la vida campesina. Don Alejandro Herrera, un comerciante de Enequén de 42 años, y su esposa Esperanza, una mujer devota de 35, habían sido bendecidos con una hija después de años de espera. La pequeña Luz María era su tesoro más preciado, una niña de ojos negros brillantes y cabello oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Esa mañana, mientras Esperanza preparaba tortillas de maíz en el fogón de leña, el humo aromático llenaba la cocina. El sonido familiar del metate contra el maíz creaba una melodía hogareña que había marcado el ritmo de su vida durante años. Luz María jugaba en el patio trasero con su muñeca de trapo, correteando entre las gallinas que picoteaban granos esparcidos en la tierra. Sus risas infantiles se mezclaban con el cacareo de las aves y el murmullo distante de las conversaciones de los vecinos. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. El grito de terror de Esperanza atravesó el aire matutino como un cuchillo. Luz María había resbalado en la escalera de madera que llevaba al segundo piso, cayendo desde una altura considerable. Su pequeño cuerpo golpeó contra el suelo de piedra con un ruido sordo que hizo que el corazón de sus padres se detuviera por un instante. Don Alejandro corrió desde el corral, sus botas resonando contra el suelo, mientras Esperanza se arrodillaba junto a su hija inconsciente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tocaba delicadamente el rostro pálido de la niña. «Alejandro, no responde», sollozó, mientras las vecinas comenzaban a asomarse por las ventanas, alertadas por los gritos. Durante 3 horas que parecieron eternas, Luz María permaneció inconsciente. El médico más cercano estaba en Mérida, demasiado lejos para llegar a tiempo. Esperanza no se apartó de su lado, rezando el rosario mientras don Alejandro caminaba nervioso por la habitación. Cuando finalmente la niña abrió los ojos, algo había cambiado. No era solo la manera en que miraba alrededor, como si viera el lugar por primera vez. Era algo más profundo, algo que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal. Luz María se incorporó lentamente, observando la habitación con una expresión que no correspondía a sus 3 años. Sus ojos, antes llenos de la alegría inocente de la infancia, ahora parecían cargar un peso que no debería existir en alguien tan pequeño. Y entonces, con una voz clara que cortó el silencio como un cristal, dijo las palabras que marcarían el inicio de un misterio que duraría décadas. «Esta no es mi casa. Quiero ir a mi casa verdadera, en Chichén Itzá». El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza y Alejandro se miraron con una mezcla de alivio y desconcierto. Su hija había despertado, pero Chichén Itzá jamás habían mencionado ese nombre frente a ella. ¿Cómo podía una niña de 3 años, que nunca había salido de su pequeña villa, conocer el nombre de las ruinas mayas más importantes del Yucatán? Los días siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Esperanza intentaba convencerse de que las palabras de Luz María habían sido producto de la confusión tras el golpe. Después de todo, los niños dicen cosas extrañas cuando están enfermos o asustados, pero en el fondo de su corazón católico, una inquietud crecía como una semilla plantada en tierra fértil. La villa de San Cristóbal despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el aroma del café tostándose en los patios. Las mujeres llevaban cántaros de barro a la fuente central, mientras los hombres partían hacia los campos de Enequén que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una vida sencilla, marcada por tradiciones que se habían mantenido inalterables durante generaciones. En este mundo predecible, Luz María comenzó a destacar como una nota discordante en una melodía familiar. 3 días después del accidente,
Mientras Esperanza bordaba en el portal bajo la sombra de un árbol de ceiba, escuchó a su hija cantando en el patio, pero no era una canción que le hubiera enseñado. Las palabras sonaban extrañas, con una musicalidad que le erizaba la piel. Ixchel, Yapkin, Uyol Kaax, murmuraba la pequeña mientras jugaba con piedrecitas que había ordenado en patrones geométricos perfectos. Esperanza dejó caer la aguja. Esas no eran palabras en español, ni en ningún idioma que ella conociera. Sonaban antiguas, como si hubieran sido pronunciadas por voces que hacía siglos habían guardado silencio. Luz María, la llamó con voz temblorosa. ¿Qué estás cantando, mi amor? La niña levantó la vista, sus ojos negros brillando con una intensidad que no era propia de su edad. Es la canción de la luna, mamá. La cantaba todas las noches en el templo para que los dioses no se enojaran. El hilo se deslizó de las manos de Esperanza. ¿Cuál templo, hijita? El templo del jaguar, donde yo vivía antes, donde cuidaba las flores sagradas y hablaba con Itzamná en mis sueños. Esa noche, cuando don Alejandro regresó del campo con las manos manchadas de tierra y el sombrero empolvado, Esperanza le contó lo sucedido. Su esposo, hombre práctico acostumbrado a resolver problemas concretos, escuchó mientras se lavaba las manos en la palangana de barro. Son fantasías, Esperanza. Los niños inventan historias todo el tiempo, pero su certeza se tambalearía al día siguiente. Don Alejandro encontró a Luz María en el suelo de la cocina, dibujando con un carbón sobre las piedras, pero no eran los garabatos típicos de una niña de 3 años. Eran símbolos complejos, formas geométricas que parecían seguir un patrón específico. Había círculos perfectos con líneas que se entrelazaban, figuras que recordaban cabezas de animales y formas humanas estilizadas, todo dibujado con una precisión que quitaba el aliento. ¿Qué es esto, Luz María?, preguntó arrodillándose junto a ella. Son las palabras de piedra, papá. Así escribíamos en mi tiempo para que los sacerdotes pudieran leer los mensajes de los dioses. Don Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esos dibujos, había visto algo similar años atrás, cuando un arqueólogo extranjero había pasado por la villa mostrando fotografías de las ruinas mayas. Durante las siguientes semanas, los comportamientos de Luz María se volvieron cada vez más inexplicables. Por las noches, Esperanza la escuchaba llorar suavemente, murmurando palabras en ese idioma extraño. Cuando se acercaba a consolarla, la niña hablaba de un jardín lleno de flores blancas donde ella caminaba descalza, de ceremonias bajo la luz de la luna, de responsabilidades que pesaban sobre sus pequeños hombros como piedras antiguas. «Tengo que regresar, mamá», susurraba entre lágrimas. «Mi pueblo me necesita. Los códices están escondidos y solo yo sé dónde encontrarlos». Una mañana, don Alejandro despertó para encontrar a su hija parada en el centro del patio, con los brazos extendidos hacia el cielo y los ojos cerrados. El sol naciente creaba una aureola dorada alrededor de su pequeña figura mientras murmuraba palabras que parecían una oración en esa lengua desconocida. Las gallinas se habían reunido en círculo alrededor de ella, inmóviles, como si reconocieran algo sagrado en esa extraña ceremonia matutina. Cuando Luz María abrió los ojos y vio a su padre observándola, sonrió con una sabiduría que no debería existir en alguien tan pequeño. «Hunapku me ha hablado en sueños, papá. Es hora de que me lleven a casa». Don Alejandro sintió que el mundo que conocía se desmoronaba lentamente, como las piedras de las antiguas pirámides que el tiempo había empezado a reclamar. El padre Miguel Ángel Vázquez había servido a la parroquia de San Cristóbal durante 15 años. Era un hombre de mediana edad, con canas prematuras que enmarcaban un rostro bondadoso, marcado por años de escuchar confesiones y consolar a los afligidos. Había visto de todo en su ministerio: enfermedades inexplicables, supersticiones arraigadas y, ocasionalmente, casos que desafiaban su comprensión del mundo. Pero nunca había visto algo como lo que Esperanza Herrera le describía esa tarde de noviembre, mientras las velas de la iglesia proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe. «Padre, no sé qué hacer», murmuró Esperanza, retorciendo entre sus manos el rebozo que había pertenecido a su madre. «Mi niña dice cosas que no puede saber. Habla de dioses paganos como si los hubiera conocido personalmente». El padre Vázquez se reclinó en su silla de madera tallada
estudiando el rostro angustiado de la mujer. Conocía a los Herrera desde que llegaron a la villa. Eran una familia devota, trabajadora, sin tendencia a la fantasía o la exageración. ¿Podría traer a la niña mañana?, preguntó finalmente. Me gustaría hablar con ella. Al día siguiente, Esperanza llegó a la iglesia llevando de la mano a Luz María. La pequeña vestía su mejor vestido dominical, de algodón blanco bordado con flores azules, y sus zapatos de cuero hacían eco suave contra las piedras del piso de la iglesia. Pero en el momento en que cruzaron el umbral, algo extraordinario sucedió. Luz María se detuvo abruptamente, mirando alrededor con una expresión de profunda tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba las imágenes de santos y vírgenes que adornaban las paredes. «¿Por qué han cambiado todo?», murmuró con voz quebrada. «¿Dónde están las serpientes emplumadas? ¿Dónde está la imagen de Itzamná, el Señor de los cielos?». El padre Vázquez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se acercó a la niña y se arrodilló para quedar a su altura. «Hija mía, este es un templo cristiano. Siempre ha sido así». Luz María lo miró con esos ojos oscuros que parecían cargar siglos de memoria. «No, señor sacerdote. Antes aquí había un templo diferente, con escalones de piedra que subían hasta tocar las nubes. Yo subía a esos escalones cada luna llena para encender el fuego sagrado». El corazón del padre Vázquez latía aceleradamente. La iglesia de San Cristóbal había sido construida sobre los cimientos de una antigua estructura. Los registros parroquiales mencionaban vagamente que los primeros misioneros habían encontrado vestigios de construcciones paganas en el sitio, pero esos documentos estaban guardados bajo llave en los archivos del obispado. Información que una niña de 3 años no podía conocer. «Luz María», dijo con voz temblorosa, «¿puedes contarme más sobre ese templo que recuerdas?». La niña cerró los ojos y extendió los brazos, como si estuviera tocando paredes invisibles. Tenía 4 escalones que miraban a los 4 vientos. En el centro había una piedra donde poníamos las ofrendas de copal y flores de cempasúchil. Durante los equinoccios, la sombra de la serpiente bajaba por la escalera norte, exactamente como en Kukulcán. El padre Vázquez se enderezó lentamente. Kukulcán había leído sobre ese fenómeno en los informes de los primeros misioneros que llegaron a Yucatán. La serpiente de luz que descendía por las escaleras de Chichén Itzá durante los equinoccios, un conocimiento astronómico que los antiguos mayas habían dominado con precisión matemática, conocimiento que requería años de estudio especializado. «Padre», intervino Esperanza con voz ahogada, «hay algo más que debes saber». Esa misma tarde, don Alejandro había encontrado algo que los había llenado de terror. Mientras limpiaba el patio trasero de su casa, había descubierto bajo una piedra suelta algo que no debería estar ahí. Un pequeño objeto de jade tallado en forma de jaguar, con incrustaciones de obsidiana que formaban los ojos del felino. «Apareció exactamente donde Luz María dijo que estaría», murmuró Esperanza. «Ella nos llevó directo al lugar, como si hubiera escondido esa figurilla con sus propias manos». El padre Vázquez tomó el objeto entre sus manos temblorosas. El jade era auténtico, tallado con una maestría que hablaba de siglos de antigüedad. Pero lo que más lo perturbó fueron los símbolos grabados en la base, glifos mayas que él no podía leer, pero que reconocía por las descripciones en los textos arqueológicos que había estudiado en el seminario. «¿Dónde conseguiste esto, pequeña?», preguntó, mostrándole la figurilla a Luz María. La niña sonrió con esa expresión serena que la había caracterizado desde el accidente. «Lo enterré antes de morir, padre, junto con otros tesoros que guardé para cuando regresara. Era mi jaguar protector, el que me acompañaba durante las ceremonias de Luna Nueva». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. El padre Vázquez miró alternadamente la figurilla antigua, la niña que hablaba de vidas pasadas con naturalidad desconcertante, y los rostros aterrorizados de sus padres. Por primera vez en sus 15 años de ministerio, se encontró completamente sin respuestas. Esa noche, después de que los Herrera se marcharan, el padre Vázquez se encerró en su estudio con los archivos más antiguos de la parroquia. Entre documentos amarillentos y escritura desvaída, encontró la referencia que temía hallar. Año de Nuestro Señor, 1549. En el sitio elegido para la nueva iglesia,
se hallaron vestigios de templo pagano dedicado al culto del jaguar. Se procedió a la destrucción de ídolos y se consagró el terreno según el rito católico. Y en una nota al margen, escrita con tinta más fresca, se encontraron objetos de jade enterrados en el patio posterior. Fueron enviados al obispado para su custodia. Las manos del padre Vázquez temblaron mientras cerraba el documento. ¿Cómo podía una niña conocer detalles que estaban guardados en archivos que ella jamás había visto? ¿Cómo podía saber dónde encontrar un objeto que había sido enterrado siglos antes de su nacimiento? Por primera vez desde su ordenación, el padre Miguel Ángel Vázquez se preguntó si existían misterios que la fe no podía explicar. La noticia del extraño caso de los Herrera se extendió por la región como el humo del copal en las ceremonias ancestrales. En los mercados de Mérida, entre vendedores de frutas tropicales y comerciantes de Enequén, se murmuraba sobre la niña que hablaba con los dioses antiguos. Las historias crecían con cada repetición, adornadas por la imaginación popular, pero el núcleo permanecía inquietantemente consistente. Fue así como llegó a oídos del doctor Heinrich Zimmermann, un arqueólogo alemán de 53 años que había dedicado la última década a estudiar la civilización maya. Zimmermann había llegado a México en 1895, parte de una expedición científica financiada por la Universidad de Berlín, y había quedado fascinado por los misterios que encerraban las ruinas del Yucatán. Era un hombre meticuloso, de barba cuidadosamente recortada y ojos azules que brillaban con la intensidad de quien ha dedicado su vida a desentrañar enigmas. Sus colegas lo respetaban por su rigor científico y su conocimiento profundo de la escritura jeroglífica maya, un campo de estudio que apenas comenzaba a desarrollarse. Un caluroso día de diciembre, el doctor Zimmermann llegó a San Cristóbal en una carreta cargada con libros, instrumentos de medición y fotografías de sitios arqueológicos. El polvo del camino cubría su traje de lino blanco y su sombrero de ala ancha, pero su determinación permanecía intacta. Su primera parada fue la iglesia, donde el padre Vázquez lo recibió con una mezcla de alivio y aprensión. Por fin, alguien con conocimientos científicos podría explicar lo que estaba sucediendo, o al menos proporcionar una perspectiva racional. «Doctor Zimmermann», dijo el sacerdote mientras servía agua fresca en vasos de barro, «he leído sus artículos en la revista arqueológica. Si alguien puede ayudarnos a entender esto, es usted». El científico alemán escuchó atentamente mientras el padre Vázquez le relataba los eventos de las últimas semanas. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, pero cuando el sacerdote mencionó los glifos que la niña había dibujado y la figurilla de jade, sus cejas se arquearon ligeramente. «¿Podría ver esos dibujos?», preguntó en español con acento alemán. El padre Vázquez lo condujo hasta la pared lateral de la iglesia, donde había permitido que Luz María dibujara con carbón algunos de sus símbolos. Zimmermann se acercó, ajustándose los anteojos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Los glifos eran perfectos, no solo en su forma, sino en su sintaxis. Formaban frases coherentes en maya clásico, un sistema de escritura que él había tardado años en comprender parcialmente. «Dios mío», murmuró en alemán antes de traducir, «Ixchel, guardiana de la luna sagrada, protege los secretos del jaguar eterno. Este texto es perfecto, gramáticamente impecable». El padre Vázquez sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Está seguro, doctor?» «Completamente. Y hay más». Zimmermann señaló una secuencia de glifos en la parte inferior. «Aquí dice, en el lugar donde descansan las serpientes de piedra, los códices esperan el regreso de la sacerdotisa». Esa tarde, los Herrera recibieron la visita del arqueólogo alemán. Esperanza había limpiado la casa hasta que brillaba, y don Alejandro se había puesto su mejor guayabera. Luz María jugaba tranquilamente en el patio, ajena a la expectación que su caso había generado. Cuando Zimmermann entró a la casa y vio a la niña, algo extraordinario sucedió. Luz María levantó la vista de sus juguetes, lo observó durante un momento que pareció eterno, y luego sonrió con reconocimiento. «Herr Doctor», exclamó con alegría corriendo hacia él. «Sabía que vendría, lo he visto en mis sueños». Zimmermann retrocedió un paso, sobresaltado. La niña había pronunciado «Herr Doctor» con perfecto acento alemán,
algo imposible en una región donde nadie hablaba ese idioma. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Luz María lo interrumpió. Usted busca los secretos de mi pueblo. Ha estado excavando en Palenque, pero los tesoros más grandes están en Chichén Itzá, en el lugar que solo yo conozco. Las manos de Zimmerman temblaron. Sus excavaciones en Palenque eran información confidencial, conocida solo por un pequeño círculo de académicos en Europa. No había publicado nada sobre ese proyecto. Niña, dijo con voz controlada, ¿puedes decirme qué hay en Palenque? Luz María cerró los ojos y se quedó inmóvil durante unos segundos, como si estuviera consultando recuerdos antiguos. Hay una tumba bajo el templo de las inscripciones. Un rey llamado Pakal descansa ahí con una máscara de jade, pero no es lo más importante. Abrió los ojos y lo miró directamente. Lo importante son los códices que están escondidos en una cámara secreta que está detrás de la cascada de jade. Zimmerman sintió que el mundo giraba a su alrededor. La tumba de Pakal era un descubrimiento que su equipo había hecho apenas 3 meses atrás, información que aún no había sido comunicada oficialmente, y la máscara de jade era exactamente lo que habían encontrado, pero lo de la cascada de jade y la cámara secreta, eso era información que ni él ni su equipo poseían. Cascada de jade, murmuró. Sí, está en el nivel inferior, detrás de lo que ustedes llaman el sarcófago. Si mueven la piedra que tiene el glifo del jaguar descendente, encontrarán el pasaje. El doctor Zimmerman se sentó pesadamente en una silla de madera, sintiendo cómo su mundo científico se tambaleaba. Esta niña de 3 años estaba describiendo con precisión detalles de un sitio arqueológico que él había excavado en secreto, y además le estaba dando información que podría llevar a descubrimientos revolucionarios. Herr Doctor, continuó Luz María con voz suave, me llevará a mi casa en Chichén Itzá. Tengo que mostrarle dónde están los códices que hablan del regreso de las almas. Por primera vez en su carrera académica, el doctor Heinrich Zimmerman se encontró sin explicaciones racionales para lo que estaba presenciando, y por primera vez en su vida comenzó a considerar que quizás la ciencia no tenía respuestas para todos los misterios del universo. El viaje a Chichén Itzá se organizó como una expedición científica oficial. El doctor Zimmerman había conseguido los permisos necesarios del gobierno de Porfirio Díaz, presentando el caso como un estudio antropológico sobre las tradiciones orales que se preservaban en las comunidades rurales del Yucatán, pero en el fondo de su corazón académico sabía que esto era algo mucho más profundo y perturbador. La caravana partió de Mérida una madrugada de enero de 1904, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche y las primeras luces del amanecer teñían de rosa las copas de las ceibas. 2 carretas cargadas con equipo de excavación, provisiones para una semana, y 3 pasajeros que portaban expectativas muy diferentes. El doctor Zimmerman, con su escepticismo científico tamizado por la creciente inquietud. Don Alejandro con el rostro tenso de quien se adentra en territorio desconocido, y Luz María, de apenas 3 años, que cantaba suavemente en maya mientras observaba el paisaje con ojos que parecían reconocer cada árbol, cada piedra del camino. Esperanza había decidido quedarse en San Cristóbal. La perspectiva de que los misterios que rodeaban a su hija se confirmaran la aterrorizaba más que la posibilidad de que fueran desacreditados. El camino serpenteaba entre selva espesa y ocasionales milpas donde el maíz crecía en filas perfectas. Los pájaros tropicales llenaban el aire con sus trinos, mientras los monos aulladores marcaban territorio desde las copas de los árboles. Era un paisaje que había permanecido casi inalterado desde los días del esplendor maya. Cuando estaban a 1 hora de distancia de las ruinas, algo extraordinario comenzó a suceder. Luz María, que había estado dormitando en el regazo de su padre, despertó súbitamente con los ojos muy abiertos. Se incorporó y comenzó a señalar direcciones específicas en la selva. Por ahí estaba el cenote sagrado donde hacíamos las ceremonias de lluvia, murmuró, apuntando hacia una sección de vegetación aparentemente idéntica al resto, y por allá el camino blanco que llevaba al templo de las Vírgenes del Sol. El doctor Zimmerman detuvo la carreta y consultó sus mapas. Según sus cálculos y los de otros arqueólogos que habían estudiado la zona, efectivamente debería haber un cenote en la dirección que señalaba la niña. En cuanto al camino blanco,
podría estar refiriéndose a uno de los Sac-Beob, las calzadas elevadas que conectaban los centros ceremoniales mayas. Información que una niña de su edad y origen no podía poseer. Cuando finalmente llegaron a Chichén Itzá, el sol del mediodía caía vertical sobre las piedras milenarias. La pirámide de Kukulcán se alzaba majestuosa contra el cielo azul intenso, sus escalones creando patrones de luz y sombra que cambiaban constantemente con el movimiento del sol. Pero la reacción de Luz María fue completamente inesperada. En lugar de mostrar asombro o curiosidad, como cualquier niño ante semejante espectáculo, comenzó a llorar. No era el llanto caprichoso de la infancia, sino algo profundo y doloroso, como si estuviera viendo la ruina de algo que había amado intensamente. «¿Dónde están todos?», sollozó, mirando las estructuras vacías. «¿Dónde está mi gente? ¿Por qué está todo tan callado?». Se bajó de la carreta y corrió hacia la pirámide con una familiaridad que helaba la sangre. Sus pequeños pies descalzos conocían cada irregularidad del terreno, cada piedra suelta del camino. «Luz María, espera», gritó don Alejandro corriendo tras ella, pero la niña no se detuvo hasta llegar a la base de la pirámide. Allí se arrodilló y comenzó a hablar en maya clásico, las palabras fluyendo de sus labios como una oración antigua. El doctor Zimmerman la siguió, grabando mentalmente cada palabra. Su conocimiento del idioma era limitado, pero pudo captar fragmentos, invocaciones a Kukulcán, referencias a ciclos de tiempo y algo sobre el regreso de la guardiana. Después de varios minutos, Luz María se puso de pie y caminó directamente hacia una sección específica de la pirámide. Se detuvo frente a una piedra que parecía idéntica a las demás y la tocó con reverencia. «Aquí», dijo simplemente. «Los códices están aquí, detrás de esta piedra». Zimmerman se acercó y examinó la piedra cuidadosamente. Al principio no vio nada inusual, pero cuando la luz del sol cambió de ángulo, pudo distinguir marcas casi imperceptibles, un glifo extremadamente sutil, grabado con tal delicadeza, que era prácticamente invisible a menos que se supiera exactamente dónde buscar. El glifo del jaguar descendente. Exactamente lo que Luz María había mencionado semanas atrás en relación con Palenque. Con manos temblorosas, el arqueólogo alemán comenzó a examinar la piedra con sus instrumentos. Descubrió que, efectivamente, no estaba completamente fija. Había espacio para el movimiento, como si fuera una especie de mecanismo secreto. «Niña», dijo con voz ahogada, «¿cómo sabías que esta piedra se podía mover?». Luz María lo miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de memoria. «Porque yo la puse ahí, Herr Doctor. Antes de partir hacia el lugar de luz, escondí los conocimientos más sagrados para que algún día, cuando regresara, pudiera entregarlos a quienes los necesitaran». El doctor Zimmerman sintió que sus rodillas se debilitaban. Con la ayuda de don Alejandro, aplicaron presión cuidadosa a la piedra en el ángulo exacto que Luz María les indicó. La piedra se movió. Detrás de ella apareció un espacio hueco, una pequeña cámara que había permanecido sellada durante siglos. El aire que emergió olía a copal antiguo y a secretos guardados, y en el fondo de esa cámara, envueltos en textiles que milagrosamente habían resistido el paso del tiempo, había 3 códices mayas en perfecto estado de conservación. El doctor Zimmerman los tomó con reverencia, sintiendo el peso de la historia entre sus manos. Los glifos en las primeras páginas hablaban de conocimientos astronómicos, profecías sobre ciclos de tiempo y algo que lo dejó sin aliento: la historia de una sacerdotisa llamada Ixchel, que prometió regresar en una nueva forma para revelar los secretos de la vida después de la muerte. La misma historia que una niña de 3 años había estado contando durante meses. Mientras el sol comenzaba a descender, creando las sombras que dentro de pocas horas formarían la serpiente de luz en la escalinata de Kukulcán, el doctor Heinrich Zimmerman se enfrentó a una realidad que desafiaba todo su entrenamiento científico. Tenía en sus manos evidencia física que respaldaba las afirmaciones imposibles de una niña que no debería saber nada sobre civilizaciones perdidas. La decisión de pasar la noche en Chichén Itzá no había sido planeada. El doctor Zimmerman había previsto regresar a Mérida el mismo día, pero el descubrimiento de los códices cambió todo. Necesitaba tiempo para documentar adecuadamente el hallazgo, y algo en su interior le decía que la historia
aún no había terminado de revelarse. Montaron campamento cerca del templo de los guerreros, donde las columnas talladas proyectaban sombras alargadas que parecían soldados eternos custodiando secretos milenarios. Don Alejandro encendió una fogata, mientras Zimmerman preparaba cuidadosamente sus instrumentos de documentación. La luz dorada del fuego danzaba sobre las piedras ancestrales, creando un ambiente que parecía transportarlos siglos atrás. Luz María había permanecido extrañamente silenciosa desde el descubrimiento de los códices. Se sentaba cerca del fuego con las piernas cruzadas, mirando fijamente las llamas como si pudiera ver visiones en su interior. De vez en cuando murmuraba palabras en maya, tan suaves que apenas se distinguían del crepitar de la leña. Cuando la oscuridad se adueñó completamente del sitio arqueológico, transformando las ruinas en siluetas misteriosas contra el cielo estrellado, Luz María se puso de pie con una determinación que sorprendió a los adultos. «Es hora», dijo simplemente, mirando hacia la pirámide de Kukulcán que se alzaba como una montaña sagrada contra las constelaciones. «¿Hora de qué, pequeña?», preguntó don Alejandro sintiendo un escalofrío inexplicable. «Hunab-Ku me ha llamado. Tengo que subir al templo para completar la ceremonia que quedó interrumpida». El doctor Zimmerman dejó sus instrumentos y se acercó a la niña. En la luz temblorosa del fuego, su rostro infantil parecía transformado, como si una presencia antigua hubiera tomado residencia detrás de sus ojos. «Luz María, es peligroso subir la pirámide de noche. Las piedras están sueltas y no hay peligro para quien conoce cada escalón», lo interrumpió con voz serena. «Ixchel subió esos escalones durante décadas. Mis pies conocen el camino». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la pirámide. Don Alejandro la siguió inmediatamente, pero se detuvo cuando la niña se volvió hacia él con una expresión que no admitía discusión. «Papá, esto es algo que debo hacer sola, pero pueden observar desde aquí. Van a ver cosas que les ayudarán a entender». Y comenzó a subir. Lo que sucedió durante los siguientes minutos desafió toda explicación racional. Luz María ascendió por la empinada escalinata de la pirámide con una gracia y seguridad que era imposible en una niña de 3 años. Cada paso estaba perfectamente calculado. Cada movimiento fluía con la naturalidad de quien había realizado esa ascensión miles de veces. Pero lo más perturbador no era su habilidad física, era la transformación que parecía estar ocurriendo a medida que subía. Su silueta pequeña contra el cielo estrellado comenzó a irradiar una presencia que trascendía su edad. Los sonidos de la selva nocturna se acallaron gradualmente. Los grillos dejaron de chirriar, los murciélagos suspendieron su vuelo, incluso el viento pareció contener la respiración. Cuando llegó a la cima de la pirámide, Luz María se dirigió directa al pequeño templo que coronaba la estructura. Se colocó en el centro exacto y extendió los brazos hacia el cielo, su vocecita elevándose en un cántico en maya clásico que resonó con una potencia imposible en alguien tan pequeño. Desde abajo, el doctor Zimmerman y don Alejandro observaban hipnotizados. Las palabras del cántico llegaban hasta ellos con perfecta claridad, como si la acústica de la pirámide las amplificara de manera sobrenatural. Zimmerman reconoció fragmentos del cántico, invocaciones a los dioses creadores, referencias a los ciclos cósmicos, oraciones por el bienestar del pueblo maya. Pero había algo más, algo que hizo que su sangre se helara. La niña estaba recitando fechas específicas del calendario maya, fechas que correspondían exactamente con eventos astronómicos que ocurrirían en el futuro. Eclipses, conjunciones planetarias, fenómenos que no ocurrirían hasta dentro de décadas. Cálculos que requerían conocimientos matemáticos y astronómicos, extraordinariamente avanzados. Y entonces sucedió algo que permanecería grabado en sus memorias para siempre. La luna llena, que había estado oculta detrás de las nubes, emergió en el momento exacto en que Luz María alzó los brazos al cielo. Su luz plateada bañó la pirámide y por un instante que pareció eterno, la silueta de la niña en la cima se transformó. Ya no era una niña de 3 años. Era una mujer adulta, alta y elegante, vestida con los atavíos ceremoniales de una sacerdotisa maya. Su cabello negro caía en ondas hasta la cintura, adornado con plumas de quetzal y jade. Sus brazos
Llevaban brazaletes de oro que brillaban bajo la luz lunar. La visión duró apenas unos segundos, pero fue tan nítida que ambos hombres la vieron claramente. Cuando las nubes volvieron a cubrir la luna, solo quedaba la pequeña Luz María, descendiendo por la pirámide con la misma gracia imposible con que había subido. Al llegar al nivel del suelo, corrió hacia su padre y se arrojó en sus brazos, volviéndose instantáneamente la niña de siempre. «Ya está, papá», murmuró contra su pecho. «Ya puedo descansar. He cumplido mi promesa de regresar y entregar los conocimientos sagrados». El doctor Zimmerman se acercó con manos temblorosas. «Luz María, ¿qué ha pasado ahí arriba?». La niña lo miró con ojos que ahora parecían más ligeros, como si un peso ancestral hubiera sido levantado de sus pequeños hombros. «Ixchel se ha ido, Herr Doctor. Regresó a su lugar en las estrellas. Ahora yo soy solo Luz María Herrera, y estos recuerdos se desvanecerán como sueños cuando salga el sol». Y efectivamente, cuando el amanecer tiñó de rosa las piedras de Chichén Itzá, algo había cambiado en la niña. Los ojos profundos y ancianos habían sido reemplazados por la mirada curiosa y simple de una niña de 3 años. Ya no hablaba en maya, ya no dibujaba glifos, ya no mencionaba vidas pasadas. Los códices que habían encontrado se convirtieron en algunos de los documentos mayas más importantes jamás descubiertos. Revelaron conocimientos astronómicos que adelantaron el entendimiento científico de la civilización maya por décadas. Pero la historia de cómo fueron encontrados nunca fue incluida en los informes oficiales del Dr. Zimmerman. Algunas verdades, escribió en su diario personal, son demasiado profundas para ser comprendidas por la ciencia de su tiempo. 20 años después, en 1924, el Dr. Heinrich Zimmerman regresó por última vez a Yucatán. Sus cabellos se habían vuelto completamente blancos y las arrugas surcaban su rostro como mapas de todas las expediciones que había vivido. En sus maletas llevaba copias de los códices descubiertos en Chichén Itzá, documentos que habían revolucionado la comprensión académica de la astronomía maya y que ahora se exhibían en los museos más prestigiosos del mundo. Pero también llevaba preguntas que lo habían atormentado durante 2 décadas. Su primera parada fue San Cristóbal, que había crecido modestamente, pero conservaba el carácter de villa tranquila que recordaba. La casa de los Herrera seguía en pie, aunque ahora con un jardín más frondoso y algunas mejoras que hablaban de prosperidad creciente. Esperanza lo recibió en la puerta, su rostro marcado por los años, pero sus ojos todavía brillantes con la misma calidez maternal de siempre. Don Alejandro había fallecido 5 años atrás, víctima de una fiebre que no pudo superar, pero había muerto en paz, sabiendo que había sido testigo de algo extraordinario. «Dr. Zimmerman», sonrió Esperanza, «qué alegría verlo después de tantos años. Luz María va a estar encantada». Luz María tenía ahora 23 años y se había convertido en una mujer hermosa, con los mismos ojos negros profundos de su infancia, pero ahora llenos de la vivacidad natural de la juventud. Se había casado con un maestro de escuela y tenía 2 hijos pequeños que jugaban en el patio, donde una vez ella había dibujado glifos mayas con carbón. «Doctor», exclamó con genuino placer al verlo, «¿cuánto tiempo? Mamá me ha contado que sus descubrimientos han sido muy importantes». Zimmerman la estudió cuidadosamente. No había ni rastro de la presencia antigua que había habitado en esa niña de 3 años. Luz María era completamente normal, una joven madre mexicana con los intereses y preocupaciones típicos de su generación. «Luz María», dijo finalmente, «¿recuerdas algo de nuestro viaje a Chichén Itzá?» Ella frunció el ceño concentrándose. «Un poco. Recuerdo que era muy emocionante viajar tan lejos y que había muchas piedras grandes, pero era muy pequeña. La verdad es que los recuerdos son muy vagos. ¿Y los dibujos que hacías? Los símbolos extraños». Luz María rió con naturalidad. «Ay, sí, mamá siempre cuenta esa historia. Dice que pasé por una época en que inventaba mi propio idioma y hacía dibujitos muy complicados. Los niños hacen cosas tan curiosas, ¿verdad? Mis propios hijos también inventan juegos extraños todo el tiempo». No había rastro de fingimiento en sus palabras. Genuinamente, no recordaba nada de lo que había vivido durante esos meses extraordinarios de su infancia. Para ella,
habían sido simplemente travesuras infantiles magnificadas por la memoria familiar. Esa tarde, mientras tomaban café en el patio bajo la sombra de la ceiba que había crecido considerablemente, Esperanza le confió al doctor Zimmerman algo que había guardado en secreto durante años. «Doctor, hay algo que nunca le conté. Después de aquel viaje, cuando Luz María volvió a ser una niña normal, encontré algo en su habitación». Lo condujo hasta la que había sido la recámara de Luz María y señaló una pequeña caja de madera guardada en un rincón del armario. Dentro había más figurillas de jade, pequeñas pero exquisitamente talladas, cada una con inscripciones en glifos mayas. «Aparecieron durante las semanas siguientes al viaje», murmuró Esperanza. «Las encontraba en lugares donde Luz María había estado jugando. Pero cuando le preguntaba de dónde venían, ella no sabía. Decía que simplemente aparecían». Zimmerman examinó las figurillas con fascinación creciente. Cada una era auténtica, antigua, y las inscripciones formaban lo que parecía ser una secuencia narrativa sobre el ciclo de muerte y renacimiento del alma. «¿Por qué nunca me contactó para contarme esto?», preguntó. Esperanza bajó la mirada. «Porque tenía miedo, doctor. Miedo de que se llevara a mi hija otra vez. Para entonces ya había vuelto a ser mi niña normal. Y yo solo quería que siguiera siendo así». Esa noche, en su habitación del pequeño hotel de San Cristóbal, el doctor Zimmerman escribió en su diario las reflexiones que habían estado madurando durante años. «He dedicado mi vida a la ciencia, a la búsqueda de explicaciones racionales para los fenómenos del mundo. Pero lo que presencié en 1904 trasciende las fronteras de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Los códices que encontramos gracias a Luz María han revelado conocimientos que los mayas antiguos no deberían haber podido poseer según nuestro entendimiento de su civilización. Cálculos astronómicos de precisión extraordinaria, profecías que se han cumplido con exactitud inquietante, mapas estelares que anticipan fenómenos cósmicos que ocurrirán en siglos futuros. Pero más perturbador aún es el hecho de que toda esta información fue proporcionada por una niña que no había recibido educación formal alguna, que vivía en una villa donde nadie conocía la escritura maya y que después del episodio no conservó memoria alguna de lo sucedido. Como científico, debo documentar los hechos. Como ser humano, debo admitir que hay misterios que quizás no estemos destinados a comprender completamente. Si las almas pueden efectivamente regresar, si los conocimientos pueden transmitirse a través de los siglos por medios que desconocemos, entonces nuestras concepciones sobre la naturaleza de la conciencia y la continuidad de la existencia requieren una revisión fundamental. Los códices están ahora en museos, catalogados y estudiados. Pero la verdadera importancia de este caso no radica en los documentos que encontramos, sino en la pregunta que plantea: ¿cuánto de lo que llamamos muerte es realmente el fin? Luz María Herrera vive ahora una vida completamente normal, pero por unos meses fue el vehículo para que una sacerdotisa maya cumpliera una promesa hecha siglos atrás. El conocimiento fue transmitido, los secretos fueron revelados, y luego la niña fue liberada para vivir su propia vida. Quizás esa sea la respuesta más hermosa de todas, que el alma no está condenada a repetir eternamente el pasado, sino que puede cumplir sus compromisos pendientes y luego liberarse para nuevas experiencias. Regreso a Berlín con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que el universo alberga misterios más hermosos y complejos de lo que jamás imaginamos. El archivo que contiene el informe completo del Dr. Heinrich Zimmerman sobre el caso Herrera permanece en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, clasificado entre los documentos históricos de valor especial. Los códices descubiertos siguen siendo objeto de estudio y han proporcionado información invaluable sobre la civilización maya. Luz María Herrera vivió hasta los 85 años, siempre como una mujer perfectamente normal. Se convirtió en maestra como su esposo y dedicó su vida a educar a varias generaciones de niños en San Cristóbal. Nunca recordó los eventos de su infancia temprana y cuando ocasionalmente alguien le mencionaba la historia, sonreía con benevolencia y comentaba que su madre siempre había tenido mucha imaginación. Sus hijos y nietos crecieron escuchando fragmentos de la historia familiar,
pero para ellos era simplemente una anécdota curiosa sobre los caprichos de la infancia. Ninguno de ellos mostró jamás habilidades o conocimientos inusuales. El Dr. Zimmermann murió en Berlín en 1935, a los 84 años. En su testamento dejó instrucciones específicas de que su archivo personal sobre el caso Herrera fuera donado al Museo Nacional de Antropología de México, con la condición de que permaneciera sellado durante 50 años. Cuando finalmente fue abierto en 1985, los investigadores encontraron no solo la documentación completa del caso, sino también algo inesperado: fotografías de las figurillas de jade que Esperanza había encontrado, dibujos detallados de todos los glifos que Luz María había creado y transcripciones fonéticas completas de los cánticos en maya clásico que había recitado. Todo catalogado con la meticulosidad característica del arqueólogo alemán, pero acompañado de una nota final que decía: para las futuras generaciones de investigadores, documentar lo inexplicable no requiere explicarlo. A veces, el mayor regalo de la ciencia es reconocer los límites de nuestro entendimiento y mantenernos abiertos al misterio. Hoy en día, el caso sigue siendo estudiado por antropólogos, psicólogos e investigadores de fenómenos paranormales. Las teorías abundan: memoria genética, canalización espiritual, genio infantil temporal, coincidencia extraordinaria. Pero para quienes han estudiado la documentación completa, especialmente las fotografías y transcripciones que muestran el nivel de precisión del conocimiento que poseía la niña, la explicación más simple quizás sea también la más profunda: que la muerte no es el final de la conciencia, sino una transformación, que los compromisos del alma trascienden las limitaciones del tiempo, y que de vez en cuando las circunstancias son las correctas, el velo entre los mundos se vuelve lo suficientemente delgado como para permitir que el pasado y el presente se encuentren brevemente. En las noches despejadas en Chichén Itzá, cuando la luna llena baña las pirámides con su luz plateada, los guías locales todavía cuentan a los turistas la historia de la niña que regresó para entregar los secretos de los antiguos. Y aunque la ciencia continúa buscando explicaciones, quizás la verdad más importante es que algunos misterios están destinados a permanecer como tales, recordándonos que el universo es más vasto, más misterioso y más hermoso de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender completamente.